Conducía por la autopista como de costumbre, sin sospechar que ese viaje lo cambiaría todo. De repente, el camión derrapó y volcó justo en medio de la carretera. Cientos de barriles azules rodaron por el asfalto, esparciéndose en todas direcciones. Cuando el policía abrió uno de ellos, no podía creer lo que veían sus ojos. Dentro había algo que nadie esperaba ver jamás. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde dónde estás viendo este video. El amanecer se alzaba lentamente sobre los suburbios industriales de Houston, difuminando la oscuridad con un resplandor anaranjado que se extendía como una herida en el cielo. Las calles aún estaban húmedas por el rocío y olían a mezcla de petróleo, metal oxidado y polvo caliente. Las naves industriales, alineadas como gigantes adormecidos, proyectaban sombras largas y densas sobre el asfalto. A esa hora, solo el rumor constante de los motores diésel rompía el silencio de la madrugada. En medio de ese paisaje gris y mecánico, un camión blanco permanecía estacionado detrás de un viejo depósito logístico. Su motor vibraba con un zumbido pausado, expulsando espirales de humo que se disolvían lentamente en el aire quieto. Dentro, con las manos apoyadas sobre el volante y la mirada fija en el parabrisas empañado, estaba Michael Hayes. Tenía 43 años, pero los años al volante le habían añadido más de una década al rostro. Las líneas de cansancio alrededor de sus ojos hablaban de noches interminables y kilómetros que se desvanecían sin dejar recuerdo. Había sido camionero durante más de 20 años, tiempo suficiente para comprender que la carretera podía ser una aliada y una prisión al mismo tiempo. En otro tiempo había amado ese oficio, la sensación de libertad, el rugido del motor bajo la lluvia, la vastedad de los paisajes que se extendían más allá de cualquier mapa. Pero ahora cada viaje era simplemente otro día más, otro tramo que recorrer sin destino verdadero. Su apartamento, un pequeño espacio sobre una lavandería en el este de la ciudad, no era un hogar, sino una estación de paso. Su vida era la carretera. Lo demás, un ruido distante. Encendió el motor del camión con un gesto automático y revisó por costumbre los indicadores del tablero. Presión, combustible, luces, todo en orden. Sobre el asiento del copiloto descansaban un termo de café, un cuaderno de notas y el sobre con los documentos de la nueva entrega. Aquella mañana su ruta era la misma de siempre. Houston-Tucson, cruzando el sur de Texas hasta las líneas áridas del desierto. Un recorrido que conocía de memoria. Cada curva, cada gasolinera, cada tramo donde el viento se levantaba más fuerte. El documento de carga indicaba emulsiones industriales no peligrosas, código 47B. 32 barriles azules, nada fuera de lo común. Sin embargo, algo en el ambiente de aquel depósito le resultaba diferente. Lo sintió apenas cruzó la verja de entrada, cuando el guardia de seguridad, un hombre corpulento de mirada opaca, lo observó con una atención excesiva. No hubo saludos, ni sonrisas, ni la charla mecánica que solía acompañar la espera de la carga. Los trabajadores, todos vestidos con uniformes grises sin logotipo, se movían en silencio, sin intercambiar palabra alguna. Los montacargas chirriaban, levantando los barriles con movimientos precisos, casi coreografiados, y los iban colocando en el contenedor del camión uno tras otro, en una secuencia que parecía ensayada. Michael se bajó del vehículo para hacer su inspección rutinaria. Caminó despacio, anotando mentalmente los números de los neumáticos, revisando el enganche y los frenos. Al pasar junto a la zona de carga, levantó la vista. 2 hombres con chaquetas negras permanecían de pie junto a la valla, mirando hacia el interior del almacén. No hablaban entre sí, pero la rigidez de sus posturas delataba que no estaban allí por casualidad. Había visto guardias de seguridad en docenas de almacenes, pero nunca con esa actitud de vigilancia, como si estuvieran custodiando algo que no debía ser visto. El supervisor, un hombre de mediana edad con un portapapeles en la mano, se le acercó con paso rápido. Llevaba el rostro tenso, las sienes perladas de sudor a pesar del aire fresco de la mañana. ¿Eres el conductor que va a Tucson?, preguntó, sin levantar del todo la vista. Michael asintió. Sí, Hayes, de Darlon Freight. El hombre le tendió los documentos para firmar. Sus dedos temblaban ligeramente,
como si tuviera prisa por terminar. «Todo está en orden. Te recomiendo tomar la ruta del sur», murmuró. «Menos viento por esa zona». Michael firmó sin hacer preguntas. No era raro que le dieran consejos sobre el clima o el tráfico, pero el tono del hombre, casi susurrante, lo dejó con una vaga inquietud. Doblando el papel, lo guardó en la carpeta y se dirigió al camión. Antes de subir, se agachó para comprobar el sello de seguridad en la puerta trasera. El precinto metálico brillaba al sol recién colocado. Tomó una fotografía con su teléfono, como hacía siempre desde que una vez lo culparon por la pérdida de una caja. Al levantar la vista, notó algo más. Una marca hecha con tiza blanca sobre el número del remolque, apenas visible, medio borrada por una pisada. Eran letras y números garabateados con prisa. Se quedó mirándolos un instante, dudando si borrarlos. Finalmente, decidió dejarlos. «Cosas del almacén», pensó. Encendió el motor y salió del recinto. Las calles de la zona industrial se extendían entre naves oxidadas y postes de luz parpadeantes. A través del espejo retrovisor, vio cómo el guardia de la entrada lo observaba marcharse sin moverse del sitio. Esa mirada lo acompañó varios kilómetros hasta que las siluetas de los almacenes quedaron atrás. A medida que la ciudad se desvanecía en el espejo, el paisaje se abría en un mosaico de carreteras rectas, campos vacíos y torres eléctricas que se perdían en el horizonte. El sol ya brillaba con fuerza, calentando el parabrisas. Michael ajustó la radio y dejó que una voz ronca de country llenara la cabina. Por un momento, el zumbido constante del motor y la música crearon la ilusión de normalidad. Pero esa calma era engañosa. Hizo su primera parada en una gasolinera cerca de Columbus. El lugar estaba casi vacío. Un anciano limpiaba el polvo de un surtidor, mientras un perro dormía bajo la sombra de un cartel descolorido. Michael entró al minimercado, compró un café y salió a estirar las piernas. Entonces oyó su nombre. «Hayes, ¿todavía trabajas para Darlon Freight?» La voz provenía de otro camionero que se acercaba, un hombre robusto con barba y gorra, a quien reconoció al instante. Era Bobby Kearns, un viejo conocido de la carretera. «Todavía», respondió Michael con una sonrisa cansada. «¿Por qué?» Bobby frunció el ceño. «Oí cosas raras. Un amigo mío intentó recoger carga en ese mismo almacén la semana pasada. Dijo que parecía una base militar más que un depósito civil. Lo echaron por hacer demasiadas preguntas». Michael soltó una risa breve, sin alegría. «Mientras paguen no pregunto», dijo, aunque las palabras le sonaron huecas incluso a él mismo. Bobby lo miró unos segundos y luego asintió, como si no valiera la pena discutir. De regreso al camión, Michael hojeó el documento de envío. Los formularios estaban impecables, cada línea escrita con precisión digital, pero una columna le llamó la atención. La descripción del producto era vaga, apenas un código sin nombre de fabricante ni dirección de origen. Durante un instante pensó en llamar a su oficina para confirmar, pero se detuvo. Sabía cómo lo mirarían. Otro camionero paranoico, otro problema que retrasaría la entrega. Cerró la carpeta y encendió el motor. A medida que avanzaba hacia el oeste, la carretera se volvió más solitaria. El tráfico disminuyó hasta desaparecer. Los campos se transformaron en praderas abiertas y más allá, en las primeras extensiones de tierra árida que anticipaban el desierto. El cielo, enorme y despejado, parecía un océano invertido. El viento empezó a soplar con más fuerza, empujando las cortinas de aire caliente contra el costado del camión. Michael redujo la velocidad, recordando las palabras del supervisor. «Toma la ruta del sur, menos viento por ahí». En algún punto antes de San Antonio, la soledad de la carretera comenzó a parecerle más densa que el aire mismo. Pensó en su hija, en cómo la distancia se había convertido en costumbre. Recordó la última vez que la vio, el silencio incómodo en la mesa del café, las palabras que no se atrevió a decir. Se preguntó si alguna vez volvería a tener algo más que la carretera. La tarde fue diluyéndose lentamente. El sol, inmenso y rojizo, caía detrás de los cerros bajos, tiñendo el horizonte de cobre. En el aire flotaba un olor a tierra caliente y gasolina. Michael sintió una calma melancólica. La rutina, por monótona que fuera, tenía su orden. Era predecible, segura.
En un mundo donde nada más lo era, la carretera seguía siendo su única certeza. Pero incluso esa certeza tenía grietas. Al pasar un tramo de asfalto irregular, oyó un ruido metálico procedente del remolque. Nada grave, pensó. Los vientos laterales eran fuertes, y las cargas siempre protestaban un poco bajo presión. Aún así, el sonido le quedó grabado. Bajó la ventanilla, dejando que el aire caliente golpeara su rostro, y respiró hondo. El cielo se oscurecía con rapidez. Las primeras estrellas aparecían sobre la línea del horizonte. Cuando llegó al área de descanso, antes de Fort Stockton, ya era casi de noche. Apagó el motor y salió del camión. El viento arrastraba arena fina que raspaba el asfalto. Caminó alrededor del vehículo con su linterna, revisando los precintos y las bisagras. Todo estaba en su sitio. El sello intacto, las cerraduras firmes. Aún así, sintió una leve inquietud. Observó las hileras de barriles dentro del remolque a través de una rendija. La oscuridad los hacía parecer cuerpos dormidos, idénticos, silenciosos. Encendió un cigarrillo y se quedó mirando el horizonte. En la distancia, el desierto se extendía infinito, una sombra viva que respiraba con el viento. Todo parecía quieto, pero algo, en lo más profundo de su instinto, le decía que aquella calma era el preludio de algo más grande. Cuando arrojó la colilla y subió de nuevo a la cabina, el reloj marcaba las 21:47. Faltaban aún 6 horas hasta la línea estatal. Apretó el cinturón, encendió la radio y volvió a la carretera. Las luces del tablero iluminaron su rostro con un resplandor verdoso. Afuera, la oscuridad era total. No lo sabía entonces, pero mientras la noche lo envolvía y las ruedas del camión devoraban el asfalto, una grieta casi invisible se abría en una de las bisagras del remolque. El viento, incansable, golpeaba el costado con la paciencia de quien sabe que el tiempo está de su parte. El viaje que había comenzado como otro día más en la vida de un hombre cansado, estaba a punto de torcerse para siempre. Y en algún punto del desierto, donde la carretera se fundía con el horizonte, el destino aguardaba su momento con el mismo silencio con que la madrugada se prepara para el amanecer. La noche había caído sobre el oeste de Texas, con un silencio tan vasto que parecía tragarse el sonido de las ruedas. Michael conducía envuelto en la penumbra, el reflejo verdoso del tablero iluminando sus manos en el volante. El desierto se extendía a ambos lados como un océano inmóvil, sin señales, sin luces, solo la textura del viento que se levantaba y se deslizaba sobre la carretera. El motor del camión rugía con su ritmo monótono, un acompañamiento constante al pulso del viaje. Había algo casi hipnótico en esa repetición. La vibración bajo los pies, el zumbido metálico que se filtraba por el suelo, el leve balanceo del remolque detrás de él. En esas horas, la mente de Michael flotaba entre la atención y el sueño, entre la vigilancia y el abandono. Encendió la radio, buscando algo que rompiera la monotonía. El dial saltó entre estaciones hasta hallar una voz lejana que hablaba del clima. Ráfagas de viento cruzando el llano occidental, advertencias para conductores de carga pesada. Michael sonrió para sí, recordando el consejo del supervisor. Toma la ruta del sur, menos viento por ahí. Ya era tarde para cambiar de camino. A esa hora, solo podía seguir adelante. El aire dentro de la cabina estaba seco, impregnado del olor a café viejo y tabaco. Tomó el termo y bebió un sorbo. El líquido, tibio y amargo, apenas logró mantenerlo despierto. Fuera las ráfagas de viento se intensificaban, empujando el costado del camión con golpes irregulares. Cada vez que el aire soplaba con fuerza, el volante temblaba entre sus manos, y él debía corregir la trayectoria con un leve giro, firme pero medido. Había aprendido hace mucho que en la carretera el exceso de control podía ser tan peligroso como la falta de él. A lo lejos la luna emergía por encima de las colinas, pálida, envuelta en una bruma plateada. A veces el reflejo se extendía sobre el parabrisas, y por un instante el camino parecía una franja de luz líquida. Michael respiró hondo. Era un espectáculo que nunca dejaba de impresionarlo, incluso después de tantos años. Y sin embargo, aquella noche sentía algo distinto. No era temor ni cansancio. Era una inquietud sorda, una presencia invisible que parecía acompañarlo desde el almacén,
como si algo de aquel lugar lo hubiera seguido hasta la carretera. Los kilómetros pasaban sin que nada cambiara. El paisaje se había vuelto una abstracción. La sombra de un arbusto, el contorno borroso de una cerca lejana, el parpadeo de un cartel de advertencia que desaparecía al instante. El mundo parecía reducirse a la cabina, al volante, al rugido constante del motor. La mente de Michael vagaba. Pensaba en su hija, en el silencio incómodo de sus llamadas telefónicas, en los años que habían pasado sin que compartieran una comida o un recuerdo. Pensaba también en sí mismo, en la manera en que su vida había quedado atrapada entre los límites de la carretera y la soledad. La conducción era su refugio, pero también su castigo. El viento arreció de pronto. Una ráfaga particularmente fuerte hizo vibrar todo el vehículo. Michael apretó el volante, tensó los brazos y redujo la velocidad. Sintió cómo el remolque se inclinaba apenas. Un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para recordarle cuán frágil podía ser la estabilidad de un camión de 30 toneladas a merced del aire del desierto. Bajó la ventana para dejar entrar una corriente de aire frío. El olor a tierra seca y sal le llenó los pulmones. Le sirvió para mantenerse alerta. En el horizonte apareció una luz. Al principio creyó que era una estrella, pero creció en tamaño y brillo hasta convertirse en el faro de un vehículo que se acercaba por el carril contrario. Era un coche pequeño, tal vez un sedán. Sus luces altas lo cegaron durante un segundo. Michael desvió la mirada, pero el destello fue suficiente para desorientarlo. Parpadeó varias veces, y cuando sus ojos se acostumbraron de nuevo a la oscuridad, algo se movió frente al camión. Fue solo una sombra, un destello blanquecino cruzando la carretera. Un ciervo, un perro, tal vez un coyote. No tuvo tiempo de pensarlo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Giró el volante hacia la derecha con un reflejo automático. Los neumáticos chillaron y el camión se inclinó con un crujido profundo. Intentó enderezar, pero el remolque golpeado por el viento respondió tarde. La masa de metal comenzó a deslizarse, primero con lentitud, luego con violencia. El sonido fue ensordecedor, el chirrido de los frenos, el golpe seco de los ejes, el rugido del motor tratando de resistir la gravedad. El camión giró sobre sí mismo, y el mundo se convirtió en una secuencia de luces, polvo y ruido. Michael sintió como el cinturón le cortaba el pecho, como el aire se le escapaba de los pulmones. Vio fragmentos de cielo, destellos de tierra, y luego el impacto final. Un estruendo hueco, el cuerpo lanzado hacia un costado, el cristal estallando en una lluvia de reflejos. Cuando abrió los ojos, el silencio era absoluto. No sabía cuánto tiempo había pasado. Tal vez segundos, tal vez minutos. Lo único que oía era el goteo del combustible y el crujido del metal enfriándose. El camión estaba de lado, el parabrisas hecho añicos, el tablero destrozado. La cabina olía a humo y a caucho quemado. Intentó moverse. El cinturón de seguridad se había trabado, presionándole el hombro con fuerza. Con las manos temblorosas lo liberó y empujó la puerta. Al principio no cedió. Luego un golpe de su pie la abrió con un gemido metálico. El aire nocturno lo golpeó con una mezcla de polvo y olor a diésel. Cayó sobre la grava, jadeando. Por un momento solo respiró, tratando de recuperar la orientación. Luego levantó la vista. La escena era irreal. Su camión se extendía de lado sobre la carretera, ocupando ambos carriles como un animal herido. Las luces delanteras seguían encendidas, bañando de amarillo los fragmentos dispersos. Más allá, los barriles azules estaban desparramados por el asfalto y la ladera. Algunos rodaban lentamente hacia el descampado, otros yacían detenidos, agrietados, derramando un líquido viscoso que brillaba con el reflejo de las luces. Michael se incorporó con esfuerzo. El dolor le atravesaba las costillas, pero podía moverse. Avanzó tambaleante hacia el remolque. El olor lo alcanzó antes que la vista. No era el fuerte hedor del combustible, ni el aroma químico de las emulsiones que solía transportar. Era algo más sutil, dulce, casi orgánico. Un aroma extraño que le provocó un nudo en el estómago. Se agachó junto a uno de los barriles rotos y con cautela iluminó su interior con la linterna. El líquido relucía con un brillo aceitoso, y bajo la superficie vio formas rectangulares envueltas en plástico.
Eran pequeños paquetes blancos, sellados al vacío, flotando como cadáveres en un estanque. Por un instante no entendió lo que veía. Su mente, aún aturdida, buscaba una explicación lógica. Quizá era parte del compuesto, algún material de prueba, muestras. Pero no. En el fondo sabía que aquello no tenía nada de industrial. Era algo que no debía estar allí. El sonido distante de un motor lo sacó de su trance. Se giró. A lo lejos, dos luces se acercaban por la carretera. Caminó hacia el arcén y levantó un brazo. El vehículo se detuvo unos metros más adelante. Era una vieja camioneta conducida por un hombre de unos 50 años. El desconocido bajó, corrió hacia él y lo miró con los ojos muy abiertos. «Dios mío, hombre. ¿Está bien?», gritó. Michael asintió, aún sin voz. «Llamaré a emergencias», dijo el otro, corriendo de regreso a su vehículo. En pocos minutos las luces rojas y azules comenzaron a brillar en la distancia, acercándose con velocidad. Michael se dejó caer sobre el borde del asfalto, exhausto. La adrenalina comenzaba a disiparse, y con ella llegó el temblor, el miedo tardío. Observó la carretera, las luces intermitentes reflejándose sobre los barriles. La escena parecía salida de una pesadilla. Cuando las patrullas llegaron, todo se volvió movimiento. Policías colocando conos, paramédicos con linternas, el murmullo de radios y órdenes. Una mujer con chaleco reflectante se agachó junto a él, le tomó el pulso, le alumbró los ojos. «Está en shock, pero estable», dijo a su compañero. Michael no respondió. Miraba por encima de su hombro, hacia los barriles. Vio como dos agentes se acercaban a uno de ellos, el que había inspeccionado. Uno de ellos apuntó con su linterna al interior, y su gesto cambió en un instante. Dio un paso atrás, intercambió una mirada con su colega. Luego ambos comenzaron a colocar cinta amarilla alrededor de la zona. Una voz resonó detrás. «¡Abran paso!». Era un oficial de complexión fuerte, rostro sereno, pasos seguros. No gritaba, pero todos se apartaban al verlo avanzar. Se inclinó junto al barril abierto, observó el contenido con calma y luego levantó la vista hacia Michael. En ese primer cruce de miradas, Michael sintió algo difícil de describir. Una sensación de que aquel hombre ya sabía, que entendía más de lo que decía. El oficial se acercó y se presentó con tono firme pero tranquilo. «Oficial Ray Johnson, Policía Estatal de Texas. ¿Usted es el conductor?». Michael asintió. «Sí. Yo perdí el control. Hubo un animal». «Lo sé», dijo Johnson sin emoción. «Tuvimos varios reportes de viento fuerte en este tramo. Tuvo suerte de salir vivo». El oficial se giró hacia la escena, observó los barriles desperdigados, el líquido derramado que se extendía por el pavimento, como un espejo deformado. «¿Qué transportaba?», preguntó sin mirarlo. «Emulsiones industriales», respondió Michael con un hilo de voz. «Material no peligroso». Johnson no comentó nada. Caminó hasta el remolque y pasó la mano enguantada por la superficie del líquido derramado. La frotó entre los dedos, la olió con cuidado, y su expresión se endureció apenas. «No parece pintura ni emulsión», murmuró. Luego alzó la vista y ordenó. «Sellad la zona. Llamen a control de sustancias. Y que nadie toque nada más». El murmullo se intensificó. Los paramédicos apartaron a Michael hacia una ambulancia estacionada al borde de la carretera. Le colocaron una manta sobre los hombros. Él apenas escuchaba. A través de la puerta abierta, veía los destellos de las linternas recorriendo los barriles, los uniformes moviéndose con prisa. Nadie sonreía. Nadie bromeaba. El aire se había vuelto denso, expectante. Poco después, Johnson se acercó. Su sombra se proyectó sobre el suelo, recortada por la luz azul intermitente. «Vamos a necesitar su documentación y los papeles del envío», dijo. Michael, con las manos temblorosas, buscó en su chaqueta y le entregó la carpeta. Johnson la abrió, la examinó bajo la linterna. Sus cejas se fruncieron ligeramente al leer. «Darlon Freight», leyó en voz baja. «Código 47B. Sin número de lote, sin fabricante». Curioso. Cerró la carpeta y se la devolvió. «No se preocupe, señor Hayes, nadie lo culpa de nada, pero por su seguridad será mejor que se quede cerca. Esto
No es una simple carga. Michael lo observó alejarse, dirigir a su equipo con gestos precisos, hablar por la radio con tono bajo pero firme. Había algo tranquilizador en su presencia. Era un hombre acostumbrado al caos, alguien que sabía cuándo una situación se salía del marco habitual. Aún así, incluso en la serenidad de su rostro, Michael percibió una sombra de alerta. La madrugada se prolongó entre luces artificiales y voces tensas. Los especialistas en materiales peligrosos llegaron pasada la medianoche, vestidos con trajes protectores. Tomaron muestras del líquido, fotografiaron cada barril, marcaron coordenadas. Michael los observaba desde el interior de la ambulancia, como si asistiera a una escena de la que ya no formaba parte. En algún punto de la madrugada, mientras el cielo comenzaba a clarear, oyó la voz de Johnson ordenando algo a un subordinado. «Contacta a la DEA». La frase quedó suspendida en el aire, fría y definitiva. Fue entonces cuando comprendió, sin entenderlo del todo, que lo que llevaba en su camión no era solo un error de papeleo. Era algo mucho más grande, algo que no debía haber visto jamás. Se recostó contra el asiento de la ambulancia, mirando las luces rojas reflejarse sobre el asfalto mojado. El viento seguía soplando, arrastrando el olor dulce y químico de los barriles rotos. La noche terminó sin que nadie hablara de descanso. Los vehículos de emergencia seguían trabajando cuando el primer resplandor del amanecer se extendió sobre el horizonte. Johnson caminó entre los restos del accidente con paso lento y seguro, las manos en los bolsillos, observando cada detalle. Cuando pasó junto a Michael, le dirigió una mirada breve, suficiente para decirlo todo. Era la mirada de alguien que sabía que aquello apenas comenzaba. Y en ese instante, mientras el sol nacía sobre el desierto teñido de azul y polvo, Michael Hayes comprendió que su vida había cambiado para siempre. El accidente, el viento, el animal en la carretera, nada de eso era lo importante. Lo verdaderamente significativo se hallaba dentro de esos barriles abiertos, brillando bajo la luz nueva del día, como si el destino mismo hubiera decidido revelar un secreto que nadie debía descubrir. El sol comenzaba a levantarse sobre la vasta extensión del desierto, tiñendo el cielo de un tono dorado que parecía ajeno al desastre que se extendía bajo él. La carretera, aún cubierta de restos del accidente, relucía con un brillo metálico donde el líquido derramado formaba manchas irregulares que reflejaban la luz de las sirenas. El aire olía a combustible, a caucho quemado y a algo más. Un rastro dulce, químico, que se aferraba a la garganta y dejaba una sensación áspera al respirar. Michael Hayes permanecía sentado al borde del asfalto, envuelto en una manta gris, observando la escena como si perteneciera a otra vida. El cansancio había borrado cualquier noción de tiempo. No sabía si habían pasado horas o minutos desde el vuelco del camión. Los paramédicos lo habían revisado 2 veces. No tenía fracturas, solo magulladuras y un corte en la ceja. Le habían ofrecido subir a la ambulancia, pero se negó. No podía apartar la vista de su camión, o de lo que quedaba de él. En la distancia, los barriles azules seguían esparcidos como los fragmentos de un naufragio. Algunos agentes, con guantes de goma, tomaban fotografías y colocaban etiquetas numeradas sobre cada uno. Otros delimitaban la zona con cinta amarilla. Nadie hablaba más de lo necesario. El ambiente tenía una tensión que no provenía del accidente, sino de lo que se había encontrado en esos contenedores. Michael trataba de recordar los detalles del momento anterior al vuelco. El animal, la luz, el viento. Todo se mezclaba en una secuencia confusa de imágenes. Se repetía a sí mismo que había sido un accidente, que había reaccionado por instinto. Pero cada vez que su mirada se posaba sobre los barriles, la sensación de culpa y desconcierto crecía. Sabía que había algo allí que no debía haber transportado, algo que explicaba el silencio del almacén, la mirada del guardia y las manos temblorosas del supervisor. A pocos metros de él, un grupo de policías conversaba en voz baja. Entre ellos destacaba la figura del oficial Ray Johnson. Su porte era tranquilo, su voz baja pero firme. No necesitaba imponerse con gritos. La autoridad emanaba de su presencia. Llevaba un uniforme impecable, el rostro curtido por años de servicio y una expresión de concentración constante.
Había pasado buena parte de la noche coordinando el perímetro, revisando informes y manteniendo la calma de los hombres a su cargo. Ahora observaba uno de los barriles rotos, el mismo que Michael había abierto primero. Un técnico le hablaba mientras sostenía una linterna. Johnson se inclinó, tocó con un guante el borde metálico y luego asintió sin decir palabra. Cuando terminó, se acercó a Michael con pasos firmes. El ruido de las botas sobre el asfalto roto se mezcló con el zumbido de las sirenas lejanas. Se detuvo frente a él y lo miró durante un momento antes de hablar. ¿Se siente bien?, preguntó con un tono neutro, sin rastro de reproche ni compasión. Sí, creo que sí, respondió Michael, aunque su voz sonó débil. No parece grave, pero debería dejar que lo revisen de nuevo. Podrían llevarlo al hospital para observación. Prefiero quedarme aquí, dijo él, mirando hacia el camión. Johnson siguió su mirada. ¿Qué recuerda del accidente? Había viento, muy fuerte. Y luego, algo cruzó la carretera. Un animal. No tuve tiempo de reaccionar. Giré el volante. Su voz se apagó. El oficial asintió lentamente. La carretera es peligrosa de noche, pero tuvo suerte. Podría haber muerto ahí dentro. Durante un instante guardaron silencio. El viento arrastraba polvo y pequeños fragmentos de metal, silbando entre los conos que los agentes habían colocado a lo largo de la vía. Johnson volvió a hablar. Vamos a necesitar sus documentos y los papeles del envío. Michael los sacó de su bolsillo interior y se los entregó. Johnson los abrió y leyó con cuidado. La linterna que llevaba en la mano iluminó las hojas impresas con códigos y sellos digitales. Darlon Freight, Houston, leyó en voz baja. Producto, emulsiones industriales. Código 47B, sin número de registro. Curioso. Eso fue lo que me dieron, dijo Michael. No sabía que había nada raro. Johnson levantó la vista. No estoy diciendo que usted supiera algo, pero hay detalles que no encajan. Se alejó unos pasos para hablar por radio. Michael lo observó, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. A pesar de la tensión, había algo tranquilizador en la manera en que Johnson manejaba la situación. No parecía alguien que se dejara llevar por las apariencias. Sabía que algo importante estaba ocurriendo y lo enfrentaba con la calma de quien ha visto demasiado. Poco después, llegaron más vehículos. 2 camionetas blancas sin distintivos se detuvieron junto al arcén, y de ellas bajaron hombres con trajes protectores y maletines metálicos. Uno de los policías los acompañó hasta la zona acordonada. Johnson les dio una breve explicación, señalando el barril abierto y el líquido que aún se extendía por el pavimento. Los recién llegados comenzaron a desplegar instrumentos, tomando muestras, sellando recipientes y anotando resultados en tabletas electrónicas. ¿Qué están haciendo?, preguntó Michael a un paramédico que pasaba cerca. Análisis de materiales, respondió el hombre sin detenerse. Precaución de rutina. Pero el tono de su voz y la prisa con la que se alejaba desmentían la palabra rutina. Mientras tanto, Johnson se mantenía de pie, observando el procedimiento. Su rostro era una máscara de serenidad, pero su mirada seguía cada movimiento con atención meticulosa. Cuando uno de los técnicos levantó la tapa de otro barril, el oficial dio un paso adelante. Dentro, bajo la capa de líquido aceitoso, se distinguían nuevamente los pequeños paquetes blancos, dispuestos con una precisión que resultaba casi inquietante. El técnico levantó uno con cuidado, lo colocó sobre una bandeja metálica y lo cubrió con una lámina transparente. Johnson se inclinó para observarlo. «Esto no es pintura», dijo uno de los hombres con traje. «Vamos a necesitar pruebas químicas, pero sé reconocer esto cuando lo veo». Johnson frunció el ceño. «¿Qué es?». El técnico lo miró en silencio durante un segundo. Luego respondió. «Cocaína. Y no de la que se vende en las calles. Es de laboratorio, muy pura». Johnson no contestó de inmediato. Sus ojos se movieron de los barriles al camión, y luego hacia Michael, que seguía sentado bajo la luz de la ambulancia. Por un momento el oficial pareció debatirse entre varias decisiones. Finalmente, dio una orden breve a su subordinado. «Llama a la DEA. Diles que tenemos un caso de tráfico a gran escala». La noticia se propagó con rapidez entre los agentes. Algunos intercambiaron miradas de sorpresa. Otros continuaron trabajando sin decir palabra. Johnson regresó junto a Michael, que lo esperaba con el corazón en la garganta.
Señor Hayes, necesito que me escuche con atención, dijo el oficial manteniendo la voz baja. Lo que encontramos en su camión no coincide con su declaración de carga. No son emulsiones industriales. Michael lo miró fijamente. ¿Entonces qué es? Johnson dudó un instante antes de responder. Narcóticos. Grandes cantidades. El silencio que siguió fue absoluto. Michael sintió que la sangre le abandonaba el rostro. No, eso es imposible. Yo no sabía nada. Lo creo, respondió Johnson con calma. Pero entenderá que esto cambia las cosas. Necesitaremos su cooperación. El sol había terminado de elevarse sobre el horizonte, bañando la escena en una luz cruel que no dejaba lugar para las sombras. Las fotografías continuaron. Los barriles fueron numerados y cargados en camiones del Departamento de Seguridad Pública. Los periodistas comenzaban a llegar, pero se mantenían lejos, detenidos por los controles. Michael fue trasladado a una carpa improvisada donde 2 agentes federales tomaron su declaración inicial. Les contó todo: el almacén, los guardias, el supervisor, la marca en el remolque. Cada palabra fue anotada con precisión. Cuando terminó, Johnson se acercó nuevamente. Le ofreció una botella de agua y esperó a que bebiera. Va a tener que venir con nosotros a la estación, le explicó. No está arrestado, pero necesitamos su testimonio completo. ¿Arrestado?, repitió Michael con un hilo de voz. No, pero hasta que podamos verificar su versión, es mejor mantenerlo bajo custodia. Michael asintió lentamente. No tenía fuerzas para discutir. En el trayecto hacia la estación, sentado en la parte trasera de un vehículo oficial, observó por la ventana cómo la carretera quedaba atrás, llena de reflejos de luz y figuras en movimiento. Pensó en los barriles, en el líquido brillante, en el olor dulce que aún sentía en la piel. Pensó en cómo una simple maniobra, un segundo de reflejo, había transformado por completo el rumbo de su vida. Cuando llegaron a la oficina regional, lo condujeron a una sala donde el aire acondicionado soplaba con fuerza. Johnson estaba allí, junto a un hombre de traje oscuro que se presentó como agente de enlace de la DEA. Sobre la mesa había fotografías del accidente, copias de los documentos y una muestra sellada del contenido de los barriles. El agente federal hablaba poco, pero su tono dejaba claro que aquello era un asunto de enorme magnitud. Señor Hayes, el valor estimado de lo que transportaba supera los $20 millones, dijo el agente, mirando directamente a Michael. Este tipo de cargamento no pasa desapercibido. Necesitamos entender cómo llegó a sus manos. Yo solo seguía órdenes, repitió Michael. Me dieron la ruta, me entregaron el papel, y eso fue todo. Johnson intervino. Ya revisamos sus antecedentes, son limpios, no tienen nada que ocultar. Pero esta operación es grande, y si alguien lo eligió a usted, no fue al azar. La conversación continuó durante horas. Le preguntaron por nombres, rostros, horarios. Michael trató de recordar cada detalle. Los movimientos de los trabajadores, el sonido de los montacargas, los rostros que había visto fugazmente. A cada respuesta, los agentes intercambiaban miradas que él no sabía interpretar. Cuando finalmente lo dejaron descansar, Johnson lo acompañó hasta una pequeña sala contigua. Va a quedarse en un hotel bajo custodia durante unos días, le explicó. No puede regresar a Houston todavía. ¿Por qué?, preguntó Michael. Porque las personas detrás de esto podrían querer silenciarlo. Usted no lo sabía, pero se ha convertido en testigo clave. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Michael lo miró con incredulidad. ¿Testigo? ¿De qué? De una red de tráfico internacional, respondió Johnson. Lo que llevaba en su camión no era un envío aislado. Hemos encontrado registros de al menos una docena de cargamentos similares. Usted fue el primero en ser interceptado. El cansancio se apoderó de él por completo. Ya no tenía energía para asimilar más. Asintió y se dejó guiar hasta el vehículo que lo llevaría. Antes de subir, miró una última vez a Johnson. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó. El oficial lo observó con la misma serenidad de siempre. Por ahora lo protegeremos, pero lo que pase después dependerá de lo que encontremos. El viaje hasta el motel fue silencioso. A través de la ventana, el desierto se extendía en un horizonte sin fin. Michael pensó en su vida antes de esa noche. En la rutina, en el cansancio,
en los días iguales que había creído eternos. Ahora todo eso se había desvanecido. Su nombre estaba en los informes de la policía y en los documentos de la DEA. Ya no era un conductor anónimo. Era la pieza central de una historia que no había elegido. Mientras el coche se alejaba por la carretera, el sol seguía ascendiendo sobre la línea del desierto, brillando sobre el asfalto como si nada hubiera ocurrido. Pero en el interior de Michael, algo se había roto. Comprendió que no volvería a mirar la carretera de la misma manera, y que los secretos ocultos en los barriles azules seguirían persiguiéndolo mucho después de que el caso cerrara, porque había visto algo que no debía ver, y en ese tipo de historias nadie salía indemne. El amanecer del día siguiente trajo consigo una claridad engañosa. Sobre la vasta extensión del desierto, el aire se levantaba ondulante, y la luz dorada parecía lavar los rastros de la tragedia de la noche anterior. Sin embargo, a pocos kilómetros del lugar del accidente, la carretera permanecía cortada por unidades policiales, y el ruido de los helicópteros de vigilancia rompía la quietud del paisaje. La investigación había comenzado oficialmente. Para Michael Hayes, el día se presentaba como una larga sucesión de preguntas, silencios y miradas que parecían escrutarlo en busca de una verdad que él mismo desconocía. En la estación temporal levantada cerca de la autopista, los agentes de la DEA trabajaban sin descanso. Los barriles azules estaban alineados bajo una lona blanca, numerados y sellados, esperando ser trasladados a un laboratorio de Houston. A su alrededor, hombres con uniformes oscuros y rostros tensos conversaban en grupos, revisando informes y fotografías aéreas. En un extremo del recinto, Ray Johnson observaba en silencio, apoyado en la defensa de su vehículo, con una taza de café en la mano. Había dormido apenas una hora, pero su mente se mantenía despierta, activa, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que cuanto más avanzaba, más complejo parecía volverse. A unos metros de allí, Michael permanecía en una carpa de lona, acompañado por un joven agente que tomaba notas en una tablet. Frente a él, una botella de agua a medio vaciar y una taza de café que se había enfriado hacía rato. Había pasado la noche casi sin dormir, entre interrogatorios y silencios. Todo lo que había contado sonaba igual cada vez. La carga, el almacén, los hombres sin nombre, el accidente. Cada palabra, sin embargo, era recibida con una atención escrutadora, como si en algún matiz se escondiera una mentira que ni él mismo conocía. A media mañana Johnson entró en la carpa. Se quitó las gafas de sol y lo saludó con un gesto breve. «¿Cómo va eso?», preguntó con la voz ronca por la falta de sueño. «¿Cómo puede ir?», respondió Michael, encogiéndose de hombros. «Siguen haciendo las mismas preguntas». Johnson asintió. «Lo sé, es parte del procedimiento, pero esta vez tengo algunas respuestas». Se sentó frente a él y desplegó sobre la mesa un conjunto de fotografías. Eran imágenes de los barriles, abiertas bajo luz artificial, con los paquetes blancos apilados dentro como ladrillos en un muro. En una de las fotos, un técnico sostenía una muestra en una bolsa transparente. «Confirmado», dijo el oficial. «Cocaína de alta pureza, más de 800 kilos, valor estimado entre 20 y 30 millones de dólares en la calle». Michael se quedó mirando las imágenes sin decir palabra. La magnitud de la cifra lo dejó sin aliento. «¿Y eso iba en mi camión?», susurró. «Sí, y no solo en el suyo». Johnson lo miró con atención. «Hemos encontrado registros de al menos 10 transportes similares en los últimos meses, todos saliendo del mismo almacén». El silencio se hizo pesado. Michael sintió que el aire le faltaba. «¿Y los otros conductores?», preguntó finalmente. Johnson bajó la mirada. «Algunos no fueron localizados. Otros desaparecieron antes de llegar a destino». Michael se quedó helado. Las palabras resonaron en su mente con una claridad insoportable. «¿Cree que me habrían hecho desaparecer también?» «No lo sé», respondió Johnson. «Pero si el accidente no hubiera ocurrido, probablemente nadie habría descubierto nada». Durante unos segundos ninguno habló. El sonido lejano de los generadores y las voces de los agentes afuera eran el único movimiento del mundo. Luego Johnson continuó. «La compañía para la que trabaja, Darlon Freight, no existe legalmente. Se disolvió hace 3 años.
Los registros fiscales que usa son falsos. Michael alzó la vista con incredulidad. ¿Qué quiere decir? Tengo recibos, nóminas, pagos. Falsificados, replicó el oficial. Las cuentas están a nombre de empresas fantasma. Usan intermediarios para pagar a los conductores, de modo que nadie sospeche. Todo perfectamente diseñado para parecer real. Michael se dejó caer sobre la silla. Sintió un vacío enorme abrirse dentro de él. Entonces, todo este tiempo he trabajado para criminales. Sin saberlo, dijo Johnson. Pero eso no cambia el hecho de que ahora usted es testigo, y eso lo pone en peligro. Una sombra de comprensión cruzó la mente de Michael. La manera en que el supervisor había evitado mirarlo, los guardias armados, la advertencia del viento. Todo encajaba. Aquella gente no había estado preocupada por el clima, sino por el control, por el silencio. A media tarde, una caravana de vehículos federales partió hacia Houston con las pruebas. La investigación pasaría ahora a un nivel superior. Michael fue trasladado en un coche sin distintivos a un motel en las afueras de Van Horn, bajo la supervisión directa de 2 agentes. La habitación era pequeña, con alfombra gastada y olor a humedad. La televisión no funcionaba, y las cortinas apenas bloqueaban la luz. Allí pasaría los siguientes días, a la espera de nuevas declaraciones. Las primeras noches fueron un tormento. Se despertaba sobresaltado, convencido de oír pasos en el pasillo. A veces creía ver sombras bajo la puerta. Los agentes lo tranquilizaban, asegurándole que nadie sabía su ubicación. Pero él no podía evitar la sensación de ser observado. En los ratos de calma, miraba por la ventana hacia el desierto. La línea del horizonte parecía infinita, como si la tierra misma lo retara a huir. Johnson lo visitaba cada mañana. Llevaba informes, hacía preguntas, pero también conversaba de cosas ajenas al caso. Hablaban del oficio de conducir, de los moteles de carretera, de la soledad de los trayectos. Poco a poco, Michael empezó a confiar en él. Había algo en la forma del oficial de escucharlo, sin juicio, sin apuro, que lo hacía sentir menos invisible. Una tarde Johnson llegó con un expediente bajo el brazo. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió. Esto podría interesarle, dijo. Eran fotografías del almacén donde había cargado los barriles. Pero algo había cambiado. Las puertas estaban abiertas, las paredes vacías. ¿Qué pasó con el lugar?, preguntó Michael. Cuando fuimos ya no quedaba nada, respondió Johnson. Las cámaras de seguridad fueron retiradas, los registros de entrada borrados, los camiones y el personal desaparecieron. ¿Y el supervisor? También, sin dejar rastro. El peso de aquellas palabras cayó sobre Michael como una losa. El mundo que conocía, su rutina, su trabajo, todo se disolvía ante sus ojos. Ya no quedaba nada sólido a lo que aferrarse. Entonces, murmuró, ¿todo esto fue planeado? Probablemente, asintió Johnson. Y el hecho de que usted sobreviviera al accidente no estaba en sus planes. Esa frase quedó flotando en la habitación. Michael se levantó y caminó hasta la ventana. El sol se ponía sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Las sombras del motel se alargaban, y por un momento, el silencio se volvió insoportable. ¿Cree que vendrán por mí?, preguntó. Johnson no respondió enseguida. Se limitó a observarlo con atención. No puedo descartarlo, dijo finalmente. Por eso estamos aquí, por eso lo estamos protegiendo. Los días siguientes transcurrieron entre entrevistas y nuevas revelaciones. Los agentes federales habían identificado a un hombre como posible coordinador de la red. Víctor Salas, un exempresario con vínculos en el norte de México y antecedentes por contrabando. Michael recordó haberlo visto brevemente en el almacén, supervisando la carga desde una oficina elevada. En ese momento no había prestado atención, pero ahora su rostro aparecía con nitidez en su memoria. ¿Puede confirmar que lo vio?, preguntó Johnson, mostrando una fotografía. Sí, respondió Michael sin dudar. Estaba allí esa mañana. El oficial asintió. Entonces su testimonio será clave. Salas es la pieza central del caso. El avance de la investigación fue rápido. Las noticias hablaban de redadas en varias ciudades y de la incautación de otros camiones. Sin embargo, cuanto más se revelaba, más evidente resultaba que el sistema era profundo, extendido, y que alcanzar a todos los responsables
sería casi imposible. Michael lo comprendía cada vez que encendía la televisión y veía los informes sobre el tráfico de drogas y la corrupción institucional. A pesar de las medidas de seguridad, una noche sintió nuevamente la amenaza. Alrededor de las 2 de la madrugada, un sonido metálico lo despertó. Parecía venir del estacionamiento. Se levantó despacio, apartó la cortina y miró hacia afuera. No vio nada, pero el aire tenía esa tensión eléctrica que precede a algo. Llamó a Johnson de inmediato. En menos de 15 minutos el oficial estaba allí, acompañado de otro agente. Registraron los alrededores, pero no hallaron nada. Sin embargo, en la tierra junto a la puerta trasera, Johnson encontró una colilla de cigarrillo recién apagada. «No fue el viento», dijo en voz baja, guardándola en una bolsa de evidencia. «Alguien estuvo aquí». Desde esa noche, duplicaron la vigilancia. Los agentes se turnaban para custodiar la habitación, y Michael no volvió a dormir profundamente. La sensación de peligro era constante, aunque invisible. Pasaron 2 semanas. Las autoridades anunciaron los primeros arrestos. Varios cargamentos habían sido interceptados en la frontera y en depósitos del sur. Sin embargo, Salas seguía prófugo. Michael comenzó a entender que su testimonio no solo era importante, era decisivo. La información que recordaba, los detalles del almacén, los nombres y rostros que podía describir, eran piezas fundamentales para cerrar el caso. Una tarde, mientras revisaban por enésima vez su declaración, Johnson lo miró con seriedad. «¿Sabe algo, Hayes?», dijo con tono reflexivo. «Todo esto pudo haber pasado desapercibido. Usted podría haber entregado la carga, cobrar su pago y seguir conduciendo. Pero el destino decidió otra cosa». Michael asintió lentamente. «A veces pienso en eso», murmuró, «en cómo un segundo cambió toda mi vida. El viento, el animal, la maniobra. Tal vez nada de eso fue casualidad». Michael lo miró, confundido. «¿Cree que alguien provocó el accidente?» Johnson no respondió. «No lo sé», dijo, «pero he aprendido que, en casos como este, nada se deja al azar». Las palabras quedaron resonando en la mente de Michael mucho después de que el oficial se marchara. Esa noche, mientras miraba la carretera vacía a través de la ventana, pensó en el destino, en el azar y en la delgada línea que separa la rutina de la tragedia. Pensó también en su hija, a quien no había llamado desde hacía semanas. Tomó el teléfono, pero no se atrevió a marcar. ¿Qué podría decirle? ¿Que su padre era ahora testigo de una red criminal internacional? El amanecer llegó con un resplandor pálido. Michael seguía despierto. A lo lejos, el ruido de los motores federales se mezclaba con el canto de los pájaros. El desierto, indiferente, permanecía inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de él, algo se había transformado para siempre. Ya no era solo un conductor. Era el hombre que había visto el interior de los barriles azules, y con ello había desatado una verdad que otros habían tratado de enterrar. Aún no lo sabía, pero el camino que lo había traído hasta allí estaba lejos de terminar. Lo peor, y quizá también lo más decisivo, aún estaba por llegar. El calor del desierto se hacía insoportable a mediodía. El aire parecía vibrar sobre el asfalto del pequeño estacionamiento frente al motel, y el polvo se colaba por cada rendija de la ventana. Michael Hayes llevaba una semana encerrado en aquella habitación, bajo la constante vigilancia de los agentes federales. La cama estaba deshecha, el reloj de la mesita marcaba siempre las mismas horas lentas, y el ruido del ventilador era el único sonido que acompañaba sus pensamientos. Había perdido la noción de los días. Las cortinas permanecían cerradas la mayor parte del tiempo, y cuando las abría, la visión del desierto, tan inmenso, tan vacío, le producía un vértigo inexplicable. Se sentía suspendido entre 2 mundos, el del pasado, donde solo era un camionero más, y este presente incierto donde cada sombra parecía esconder una amenaza. Por las mañanas, los agentes de la DEA lo interrogaban una y otra vez. Querían cada detalle, cada palabra, cada mirada que recordara del almacén. Al principio Michael pensó que sus respuestas eran inútiles, repeticiones sin valor, pero poco a poco empezó a comprender que en los pequeños fragmentos, una voz,
un gesto, un olor, podían esconderse las pistas que ellos necesitaban. Les habló de los hombres con uniformes grises, de la marca blanca en el remolque, del supervisor que no lo miraba a los ojos. Les describió a Víctor Salas, el hombre de rostro ancho y sonrisa breve, que observaba la carga desde la oficina elevada aquella mañana. A veces, mientras hablaba, los agentes se miraban entre sí, tomando notas con una intensidad que lo incomodaba. Sabía que su testimonio tenía peso, aunque no entendiera hasta qué punto. Ray Johnson lo visitaba con frecuencia. No siempre para interrogarlo, a veces solo para conversar. Llegaba con su habitual calma, se sentaba frente a él con una taza de café y hablaba de cosas simples. La carretera, el clima, la comida mediocre de los moteles. Aquellos momentos de normalidad eran lo único que mantenía a Michael cuerdo. Había en Johnson una serenidad que imponía confianza. No necesitaba decir mucho para transmitir seguridad. Una tarde, el oficial llegó con expresión grave. Llevaba un sobre bajo el brazo y una carpeta llena de documentos. Se sentó frente a Michael, apoyó las manos sobre la mesa y lo miró con la seriedad de quien trae malas noticias. «Necesito que escuche esto con calma», dijo. «El caso está avanzando, pero también se está complicando». Michael asintió, esperando lo peor. «Encontramos conexiones entre Darlon Freight y una serie de compañías registradas en México y Arizona», continuó Johnson. «Todas sirven como fachada para el mismo grupo, pero eso no es lo más importante». Abrió la carpeta y extendió una fotografía. En ella, un hombre de traje oscuro caminaba por un aeropuerto. Su rostro, apenas visible tras unas gafas de sol, le resultó familiar a Michael. «Es él», dijo de inmediato. «Víctor Salas». Johnson asintió. «Aterrizó en El Paso hace 2 noches. No sabemos si vino a recuperar algo o a eliminar cabos sueltos». Michael lo miró, pálido. «¿Está diciendo que viene por mí?» «No podemos confirmarlo», dijo Johnson, «pero tampoco podemos descartarlo. Por eso desde hoy tendrá vigilancia las 24 horas. Nadie entra ni sale sin autorización». Las palabras del oficial se quedaron flotando en el aire como una sentencia. Esa noche, Michael apenas durmió. Se despertaba sobresaltado con cualquier ruido. El crujir de la madera, el murmullo del viento, los pasos de los agentes en el pasillo. Cada sombra se transformaba en una amenaza, cada silencio en una espera. Sabía que su vida dependía de la discreción de aquellos hombres, pero también entendía que un simple error bastaría para que todo se derrumbara. Pasaron los días y la tensión se volvió rutina. Michael se acostumbró a vivir con la sensación de ser observado. Los agentes se turnaban en la vigilancia, siempre discretos pero presentes. De vez en cuando, Johnson lo llevaba a la oficina improvisada en el centro de operaciones para repasar la declaración o mostrarle fotografías de sospechosos. En una de esas sesiones, le enseñaron imágenes del almacén reconstruidas a partir de cámaras de tráfico cercanas. En una de ellas, se distinguía claramente su camión saliendo del recinto, y detrás, un coche negro con vidrios polarizados que lo seguía a distancia. «Eso fue minutos después de que usted partió», explicó Johnson. «Creemos que lo escoltaban para asegurarse de que llegara a destino». Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si sabían que el camión se accidentó? Johnson guardó silencio unos segundos. «Entonces saben que usted sigue vivo». El oficial cambió de tema para no prolongar la angustia. Le habló de los avances de la investigación, varios arrestos en Tucson, la incautación de cargamentos similares en Nuevo México y la identificación de un grupo de intermediarios financieros. Pero cada paso hacia adelante parecía abrir nuevas incógnitas. «Esto no es una red común», explicó Johnson. «Hay dinero, poder, conexiones políticas. Si Salas aún está libre, es porque alguien importante lo protege». Una mañana, al salir de la ducha, Michael encontró una nota deslizada bajo la puerta. Era una hoja doblada, sin remitente. Decía simplemente: «Sabemos dónde estás. Calla o te callamos». Su cuerpo se paralizó. Las letras estaban escritas a mano, con tinta negra, y el trazo era firme, sin temblor. La llevó de inmediato a los agentes, que sellaron la habitación y revisaron el pasillo. No hallaron a nadie, pero la nota bastó para confirmar lo que Johnson había temido. Alguien había filtrado su ubicación. Esa noche lo trasladaron a otro motel, más alejado, bajo nombre falso.
El cambio fue apresurado y discreto. Johnson condujo el coche personalmente, sin decir una palabra durante el trayecto. Solo cuando se detuvieron frente a la nueva ubicación, en las afueras de Fort Stockton, habló. Esto se está volviendo peligroso, Hayes. A partir de ahora, solo unos pocos saben dónde está. No confíe en nadie que no sea yo o mis hombres. ¿Cree que pueden encontrarme otra vez?, preguntó Michael. Johnson miró el horizonte, donde el sol se hundía tras las montañas. En este trabajo, no se trata de creer, se trata de estar preparado. Los días siguientes fueron aún más tensos. Los agentes interceptaron mensajes cifrados que mencionaban al conductor y la carga perdida. Michael comprendió que se referían a él. Se convirtió, sin quererlo, en una pieza central de un juego que no entendía. Lo mantenían encerrado, bajo constante vigilancia, mientras la DEA y la Policía Estatal rastreaban las rutas financieras de la organización. En los informativos de televisión se hablaba de redadas, de decomisos, de nombres que empezaban a aparecer en las noticias, pero nadie mencionaba el suyo. Su historia, la del accidente, seguía clasificada como confidencial. Una tarde, Johnson apareció más agotado que de costumbre. Se dejó caer en la silla y se frotó los ojos. «Tenemos algo nuevo», dijo. Un informante habló. Confirmó que el envío que usted transportaba era parte de una cadena destinada a cruzar la frontera. Los barriles servían para disfrazar el cargamento entre productos químicos legales. «¿Y quién lo organiza?», preguntó Michael. «Salas», respondió Johnson. «Pero no actúa solo. Hay alguien más arriba». El oficial abrió su cuaderno y mostró una lista de nombres. Uno de ellos llamó la atención de Michael. «Ese», dijo señalando con el dedo. «Ese estaba en el almacén también. Recuerdo su voz. Dijo algo sobre un camión retrasado». Johnson lo miró con atención. «¿Está seguro?» «Totalmente». El oficial cerró el cuaderno y asintió. «Entonces acaba de darnos una conexión directa. Es la prueba que necesitábamos». Esa noche, el motel fue rodeado por agentes adicionales. Michael no lo sabía, pero la declaración que acababa de dar había desencadenado una operación de captura. Horas más tarde, los noticieros informaban sobre redadas simultáneas en El Paso y Houston. Varias personas habían sido arrestadas, y entre ellas un hombre identificado como socio financiero de Salas. La red empezaba a desmoronarse. Sin embargo, la tensión no disminuyó. Johnson sabía que la organización, acorralada, podía reaccionar con violencia. Redobló las medidas de seguridad y pidió refuerzos. Michael permanecía encerrado, temiendo cada ruido exterior. Pero dentro de esa angustia, crecía también una sensación nueva, la de estar del lado correcto, aunque el precio fuera alto. Por primera vez en años sentía que su vida tenía algún propósito. Pasaron los días y las noticias se acumularon. Los agentes informaron de nuevos decomisos, de transferencias bloqueadas, de contactos detenidos. Las autoridades comenzaron a hablar de éxito operativo, pero Johnson se mantenía cauto. «Hasta que Salas no caiga, esto no termina», repetía. Una mañana, llegó al motel con una sonrisa cansada pero sincera. «Lo tenemos», dijo. Michael lo miró incrédulo. «¿A Salas?» «Sí. Fue capturado anoche en Ciudad Juárez. Intentaba cruzar hacia el sur con documentos falsos. Ya está bajo custodia de la DEA». Por primera vez en semanas, Michael respiró con alivio. Todo parecía acercarse al final. Johnson le explicó que, con la detención del líder y las pruebas recolectadas, el caso estaba prácticamente cerrado. Sin embargo, su testimonio seguiría siendo necesario en el juicio. «Tendrá protección federal hasta entonces», dijo el oficial. «Después podrá rehacer su vida». Michael asintió. No sabía cómo sería su vida después de todo aquello, pero la idea de libertad le devolvía algo parecido a la esperanza. Esa noche, se sentó junto a la ventana y miró las luces lejanas del desierto. Pensó en lo que había vivido, el accidente, el miedo, las noches sin dormir. Pensó en la ironía de cómo un simple viaje de trabajo había terminado revelando una red criminal internacional. Y pensó en el oficial que lo había acompañado en ese camino, el único que había mantenido la calma cuando todo parecía derrumbarse. Pasada la medianoche, Johnson fue a verlo una última vez antes de partir hacia Houston.
Mañana saldrá de aquí, le dijo. Lo trasladarán a un lugar seguro hasta el juicio. ¿Y usted?, preguntó Michael. Tengo que cerrar algunos asuntos, respondió el oficial. Pero nos veremos pronto. Se estrecharon la mano en silencio. Afuera, el viento soplaba con la calma de un ciclo que llegaba a su fin. Por primera vez en mucho tiempo, Michael sintió que podía dormir. Cerró los ojos, dejando que el murmullo lejano del desierto lo arrullara. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero también sabía que había sobrevivido a algo más que un accidente. Había sobrevivido a la verdad, y eso, en su mundo, era un milagro. El amanecer llegó lento sobre el desierto, extendiendo una luz pálida que fue tiñendo las rocas y los matorrales de un dorado difuso. El viento soplaba con calma, arrastrando el polvo del camino y el olor a tierra seca que anunciaba el comienzo de un nuevo día. En el pequeño motel de las afueras de Fort Stockton, todo parecía en silencio. Pero dentro de una de las habitaciones, Michael Hayes ya estaba despierto. Había dormido poco, inquieto por la promesa del traslado. La noche anterior, el oficial Ray Johnson le había dicho que al amanecer partirían hacia un destino seguro, bajo custodia federal. Esa frase había resonado en su mente una y otra vez. Destino seguro. Después de todo lo que había vivido, esa expresión sonaba casi irónica. Se vistió despacio, con movimientos automáticos. La camisa que llevaba era la misma de la víspera, arrugada y manchada por el polvo del desierto. Cuando se miró al espejo, apenas reconoció su propio rostro. Había algo diferente en su mirada, una mezcla de cansancio y lucidez que no había sentido nunca antes. El reflejo que lo observaba parecía el de un hombre que había envejecido años en cuestión de semanas. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Hora de irnos», dijo la voz de Johnson al otro lado. Michael abrió y lo encontró en el pasillo, con el mismo porte tranquilo de siempre. Llevaba jeans, una chaqueta de cuero y el distintivo de la policía colgando discretamente del cinturón. Detrás de él, 2 agentes de la DEA cargaban maletines y documentos. El trayecto hasta el vehículo fue breve. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte, y el aire fresco de la mañana contrastaba con el calor que se avecinaba. Subieron a una camioneta negra sin distintivos. Michael se sentó en el asiento trasero junto a uno de los agentes, mientras Johnson conducía en silencio. Las carreteras del oeste de Texas se extendían ante ellos como una cinta interminable, flanqueadas por tierras áridas y el ocasional esqueleto de un árbol. Durante la primera hora, nadie habló. Miguel observaba el paisaje a través de la ventana, tratando de grabar cada detalle en su memoria. Tenía la sensación de que, de algún modo, estaba dejando atrás una parte de sí mismo. No sabía a dónde iban exactamente, solo que el destino era una instalación del gobierno donde lo mantendrían bajo protección hasta el juicio. Aún no había fecha confirmada, pero el proceso se acercaba, y su testimonio sería pieza clave. De vez en cuando, Johnson revisaba el retrovisor y le lanzaba una mirada breve, como asegurándose de que seguía bien. «¿Dormiste algo?», preguntó finalmente. «Un poco», respondió Michael. «No mucho». El oficial asintió sin apartar la vista del camino. «Es normal, pero pronto todo esto terminará». «¿De verdad lo cree?», preguntó Michael. «Sí», dijo Johnson. «Salas está detenido. Las pruebas son sólidas. El resto caerá como un dominó». «¿Y si no?», murmuró Michael. Johnson no respondió. En lugar de eso encendió la radio, pero solo se escuchó estática. El viaje continuó entre largas horas de silencio. Cuando el sol estaba ya alto, hicieron una breve parada en una gasolinera solitaria. Era el tipo de lugar que Michael conocía bien. Una tienda polvorienta, surtidores viejos, una máquina de café que parecía haber sobrevivido a 2 décadas de uso. Los agentes aprovecharon para estirar las piernas mientras Johnson llenaba el tanque. Michael se acercó a la máquina y compró un café aguado que sabía a metal, pero le sirvió para calmar el temblor de las manos. Desde la ventana, observó la carretera vacía. Un par de camiones pasaron a lo lejos, levantando columnas de polvo. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, algo en su interior le advertía que no debía confiar en la calma. Reanudaron el camino poco después. Johnson hablaba por radio con alguien del equipo de escolta, dando indicaciones sobre la ruta. Todo estaba planeado al detalle. Sin embargo, unas horas más tarde,
Al cruzar un tramo de carretera rodeado por colinas bajas, algo cambió. Michael lo notó primero. Un coche blanco estacionado en el arcén, aparentemente averiado. No habría llamado la atención de no ser por la figura que permanecía junto a él, con las manos en los bolsillos, observando el paso de los vehículos con una quietud extraña. Cuando la camioneta se acercó, Johnson redujo ligeramente la velocidad. En ese instante, el hombre levantó la cabeza y sus ojos se cruzaron con los de Michael. Fue solo un segundo, pero suficiente para que un escalofrío le recorriera la espalda. Lo conocía, lo había visto en el almacén el día de la carga. Era uno de los supervisores, uno de los hombres de Salas. «Ray», dijo en voz baja, inclinándose hacia adelante. «Ese tipo...» Pero no alcanzó a terminar la frase. Un estallido seco resonó en el aire. La camioneta vibró con violencia. El parabrisas se fracturó en 1000 líneas. Johnson reaccionó instintivamente, girando el volante mientras gritaba a los demás que se agacharan. Otro disparo reventó el retrovisor. Los agentes desenfundaron sus armas. La carretera se convirtió en un caos de polvo y ruido. El vehículo derrapó y se detuvo detrás de una pequeña elevación. Johnson abrió la puerta y salió, disparando hacia el origen de los tiros. El agente que acompañaba a Michael lo arrastró fuera del asiento y lo cubrió detrás de la camioneta. Todo fue rápido, confuso, surreal. El olor a pólvora llenó el aire. Desde el otro lado de la carretera, los atacantes, al menos 3, escondidos entre las rocas, respondían al fuego con precisión militar. «¿Qué diablos pasa?», gritó Michael. «Nos emboscaron», respondió el agente. «No se mueva». Johnson daba órdenes por radio, pidiendo refuerzos. Su voz, aunque tensa, mantenía la calma de quien ya había vivido demasiadas situaciones de peligro. «Mantengan la cobertura, no disparen sin ver objetivo», ordenó. Las balas silbaban sobre sus cabezas, impactando en la chapa del vehículo. Pasaron minutos que parecieron eternos. Luego, el sonido distante de sirenas comenzó a aproximarse. Los atacantes, al notar que los refuerzos se acercaban, se retiraron tan rápido como habían aparecido. Cuando todo terminó, solo quedó el eco de los disparos y el olor metálico del aire quemado. Johnson se levantó con cautela, arma en mano, y avanzó unos metros por la carretera. No encontró cuerpos, solo casquillos vacíos y huellas de neumáticos. «¿Saben dónde estamos?», dijo cuando regresó. Michael lo miró temblando. «¿Cómo pudieron encontrarnos?». «Alguien filtró la ruta», respondió el oficial. «Pero eso ya no importa. Tenemos que movernos de inmediato». Reanudaron el viaje con una escolta reforzada. 2 patrullas se unieron a ellos por delante y por detrás. Nadie habló durante el resto del trayecto. Michael permaneció en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. Sabía que había escapado por poco, y que si lo habían encontrado una vez, podrían hacerlo otra. Al caer la tarde, llegaron finalmente a una instalación del gobierno en las afueras de El Paso. Era un edificio de aspecto anodino, rodeado de cercas altas y cámaras de seguridad. Allí, un equipo de agentes los recibió y condujo a Michael al interior. Le asignaron una habitación sencilla, con paredes blancas y una cama estrecha. Johnson se quedó un momento con él antes de marcharse a informar. «Estará a salvo aquí», le dijo. «Nadie entra sin autorización federal». Michael asintió. «No lo sé, Ray. Todo esto parece no tener fin». «Lo tendrá», respondió el oficial. «Pero para eso necesitamos su testimonio». Las siguientes semanas transcurrieron dentro de esas paredes. Los días eran largos y repetitivos. Los agentes lo visitaban con informes del caso. Le mostraban documentos, fotografías, fragmentos de comunicaciones interceptadas. Cada pieza añadía una nueva capa al entramado de corrupción y tráfico que se extendía por varios estados. Salas, ya detenido, se negaba a colaborar. Pero otros miembros de la red habían empezado a hablar. Sus declaraciones confirmaban lo que todos sospechaban, que las rutas estaban controladas por una red que mezclaba empresas legales, autoridades compradas y operadores invisibles. Johnson se convirtió en su único vínculo con el mundo exterior. Venía casi todos los días, a veces solo para charlar. Le traía noticias de su hija, de la prensa, del progreso del caso. Le habló también de su propio pasado,
de cómo había empezado en la policía estatal, de los años en los que pensó en dejarlo todo. Esa confianza mutua fue creciendo en silencio, cimentada por la experiencia compartida del peligro. Cuando al fin llegó la fecha del juicio, Michael fue trasladado a Houston bajo escolta. El Tribunal Federal estaba rodeado de periodistas y cámaras, pero su identidad permaneció protegida. Testificó tras una mampara, relatando con calma todo lo que había visto: la carga, los hombres, los sellos, el accidente, las horas posteriores. Su voz temblaba al principio, pero se fue afirmando conforme avanzaba. Cada palabra suya era un golpe más contra la red que había destruido su vida. Durante el testimonio, Johnson lo observaba desde la sala, con los brazos cruzados. No hacía falta hablar, bastaba la mirada. Cuando terminó, un silencio pesado recorrió el tribunal. El juez agradeció su cooperación y ordenó que fuera escoltado de regreso. Esa misma noche, la prensa anunciaba los resultados: condenas severas para los principales implicados, desmantelamiento de la red y la apertura de nuevas investigaciones en 3 estados. Michael siguió los acontecimientos desde su habitación, sin saber qué sentir. Había justicia, sí, pero también una sensación de vacío. Su vida anterior había quedado atrás, destruida en aquella carretera. Los días de manejar bajo el amanecer, de cantar con la radio, de dormir en moteles anónimos, ya no volverían. Pasaron algunas semanas más antes de que las autoridades levantaran las medidas de protección. Una mañana, Johnson llegó con una sonrisa leve. «Está libre, Hayes», dijo. «El caso se cerró. Puede empezar de nuevo». Michael lo miró con una mezcla de alivio y nostalgia. ¿Y cómo se empieza de nuevo cuando todo lo que uno conocía ha desaparecido? Johnson lo pensó un instante antes de responder. Se empieza manejando otra vez, pero hacia otro lugar. Esa tarde Michael salió por primera vez en mucho tiempo sin escolta. El aire del desierto olía distinto, más limpio. Compró una vieja camioneta usada en un pueblo cercano y la condujo hasta la autopista. El sol descendía sobre el horizonte y la carretera, larga y solitaria, se extendía frente a él como una promesa. Durante un momento pensó en detenerse y mirar atrás, pero no lo hizo. Encendió el motor, puso la radio, y el sonido de una canción vieja llenó el interior del vehículo. La carretera volvió a ser suya. No la misma de antes, no la de la rutina, sino una nueva, libre, sin destino fijo. Había sobrevivido al peso del secreto, había enfrentado la oscuridad que se escondía bajo lo ordinario, y había salido con vida. Mientras el sol se apagaba detrás de las colinas, Michael Hayes siguió conduciendo hacia el oeste, donde el desierto se encontraba con el cielo. Detrás de él quedaban los barriles azules, los disparos, las noches sin sueño y la sombra de un hombre que se había perdido en la carretera. Lo que le esperaba era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre le resultaba bienvenida, porque al fin comprendía que no se trataba de llegar, sino de seguir avanzando, 1 kilómetro a la vez, hacia el silencio infinito de la libertad. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos, mira los demás que ya están publicados, y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el siguiente.